Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de Tips de Teoría Cinematográfica. Soy David Oliver y soy productor audiovisual. En vídeos anteriores hemos estado hablando del lenguaje cinematográfico, de la división y clasificación de los planos. En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre la composición de la imagen, sobre cómo guiar la mirada del espectador para resaltar nuestro centro de interés. Vamos a hablar de líneas, vamos a hablar de enfoque, de encuadre, vamos a hablar de la regla de los tercios y vamos a hablar de la importancia de la psicología del color y del contraste tonal. Comenzamos. Nuestro encuadre está formado por 4 grandes elementos: el actor, la cámara, la iluminación y el departamento de arte. Cuando se mezclan esos 4 elementos, tenemos una composición armónica. Podemos definir la composición como el arte de situar los objetos de una imagen de tal forma que la atención del espectador se concentre en el punto de interés. A la vez, trae consigo un efecto estéticamente agradable. Es importante resaltar que siempre hay un centro de interés en cada imagen. Si la imagen no está bien compuesta, el ojo se distrae y se desvía del punto de interés. El plano pierde fuerza con esto. Si se dan cuenta en esta diapositiva, las imágenes seleccionadas siempre nos llevan fácilmente a guiar nuestro ojo al centro de interés. Es lo más importante para un director de arte, para un director de fotografía, que el centro de interés esté bien definido para que el espectador no se distraiga. Hay elementos de una imagen que ayudan a captar la atención o transmitir lo que se quiere. Para atraer esa mirada del espectador, vamos a estudiar en este tema 4 elementos que nos van a ayudar a que el ojo del espectador vaya a donde nosotros queremos que vaya. Estos elementos son el enfoque, el encuadre, la regla de los tercios y el color y el contraste tonal. El enfoque es una de las técnicas más utilizadas para seleccionar a un personaje y sacarle del fondo, con lo cual el espectador tiene muy fácil su centro de interés. Hay 2 tipos muy diferenciados: el enfoque total o el enfoque selectivo. ¿Cómo se consigue ese tipo de técnica? A través de la profundidad de campo. La profundidad de campo es la forma que tiene el fotógrafo de poder seleccionar lo que sale enfocado en cada plano. ¿Cómo se consigue o cómo se manipula o cómo se controla esa profundidad de campo? Gracias a 3 técnicas: el diafragma, la distancia real y la distancia focal. La distancia focal se refiere a los milímetros que tienen los lentes. Los lentes angulares, que tienen una distancia focal pequeña, un 14, un 28, un 35 milímetros, tienen un ángulo de visión muy abierto y tiene mucha distancia focal. Es decir, tiene mucho rango de enfoque. En cambio, los lentes cerrados, un 200 milímetros o un 105 milímetros, por defecto tienen menos profundidad de campo. Quiere decir que tiene menos rango de foco. Es decir, su enfoque es muy crítico. La distancia real, digamos, se refiere a la distancia que hay entre la cámara y el personaje, el sujeto o el objeto. A mayor distancia, menor profundidad de campo, es decir, menos rango de foco tenemos, con lo cual si queremos desenfocar tenemos que alejar más la cámara. Cuanto más alejemos la cámara del sujeto, menos enfocado va a estar el fondo. Y por último, el diafragma. El diafragma se consigue, es un anillo que está en el lente y que deja pasar más o menos luz. Y hay una proporción inversa en el que a más abierto el número es mayor, es más cerrado. Cuando el número del diafragma es más pequeño, es que quiere decir que está más abierto y que entra más luz. Cuanta más luz entre al lente, o cuanto más abierto esté el diafragma, quiere decir que menos foco vamos a tener, menos rango de foco en este plano. Con lo cual, si alejamos la cámara del sujeto, si utilizamos un lente teleobjetivo y si utilizamos un diafragma abierto 1.4 en la escala de números F o 1.8, conseguiremos que nuestro personaje resalte completamente del fondo a través de la profundidad de campo. Vamos a ver algunos ejemplos en esta diapositiva entre el enfoque selectivo y el enfoque total. Como veis, casi siempre el enfoque selectivo
El fondo está enfocado y el sujeto está en foco, en primer plano y normalmente en un plano cerrado, un medium close-up, un medium shot o un close-up, para resaltar mucho más la mirada, un diálogo o una expresión del personaje. En cambio, el enfoque total normalmente nos ayuda a tener profundidad en los planos, en tener todo enfocado, desde un primer plano hasta un último plano, dependiendo de qué se quiera decir o que el director qué quiera transmitirnos con cada plano. Vamos a seleccionar qué tipo de enfoque para resaltar siempre nuestro centro de interés. Nuestro segundo elemento de composición es el encuadre. En una composición cinematográfica, las líneas juegan un papel muy importante dentro de nuestro encuadre. Estructuran la imagen, crean ritmo, conducen la mirada, como siempre estamos diciendo, hacia un punto determinado, resaltando nuestro centro de interés. Ya sean las líneas verticales, horizontales o diagonales, siempre están presentes en todos los planos de nuestras películas. A la hora de componer es importante saber elegir qué tipo de composición a través de líneas van a ayudarnos a resaltar nuestro centro de interés. Las líneas nos ayudan a dar profundidad, nos ayudan a dar volumen. Pueden ser formadas por objetos reales o contornos reales de personas, utilería, objetos, edificios, o bien por una mirada del personaje o una acción, ¿vale? Siempre las líneas nos van a distinguir distancia, energía, calma, velocidad, nos van a dar muchos adjetivos para poder clasificar este tipo de plano y que el espectador tenga el mensaje que el director quiere darle, ¿no?, a través de las líneas, para que siempre resalte nuestro centro de interés. Vamos a ver un poco dentro de las líneas qué tipo de líneas hay y qué tipo de composiciones geométricas nos ayudan a crear composición. Las líneas de dirección, pues como su nombre indica, siempre nos van a indicar hacia un punto, ya sea horizontal o diagonal o vertical. Tienen mucha fuerza porque nos dirigen la mirada hacia el punto que nosotros queremos. Con las líneas de simetría se consigue un equilibrio en la imagen al tener los dos lados iguales. Muchas veces es un espejo de un lado, igual que el otro, y otras veces tienen elementos diferentes, pero por lo armónico de su composición decimos que es una composición simétrica. Vamos a ver algunas composiciones geométricas. En este caso estamos viendo la composición del triángulo, que aunque nosotros no nos demos cuenta, están los personajes, la utilería, el fondo, todo está puesto por un porqué. ¿Para qué? Para hacer más agradable la vista el plano y sobre todo para resaltar nuestro centro de interés, para guiar a esa mirada a donde el director quiere que nosotros miremos como espectadores. Veis este tipo de triángulos concéntrico en el que la unión de los tres vértices coincide con nuestro centro de interés, con lo cual, aunque no quieras, tu mirada va sola hacia el centro de interés, teniendo muchísima más fuerza el plano. Este tipo de composición geométrica, aquí sería una T, en el que la parte vertical, la línea vertical, nos lleva hacia la línea horizontal y acabando o en la línea horizontal tendremos nuestro centro de interés. En estas líneas diagonales, verticales y horizontales son también concéntricas y nos llevan a nuestro centro de interés, que en este caso está en el centro. Por último tenemos el círculo. El círculo también nos ayuda mucho a dar una imagen pictórica de nuestro plano y muchas veces a través de marcos encuadramos a través de personas, a través de contraste tonal o a través de utilería para poder resaltar nuestro centro de interés. El siguiente elemento que nos ayuda a componer la imagen es la regla de los tercios. La mayoría de los planos contienen varios elementos que hay que distribuir adecuadamente para conseguir una buena composición. Eso es lo que hasta ahora hemos estado hablando. No existen reglas, pero hace muchos siglos los artistas descubrieron unas proporciones armónicas para situar a nuestro centro de interés en relación al cuadro. Esta regla o esta ley de los tercios consiste en dividir nuestro encuadre en 9 cuadros iguales.
utilizando dos líneas imaginarias horizontales y dos líneas imaginarias verticales. Estas líneas van a tener intersecciones y esas intersecciones nos van a ayudar a posicionar los elementos dentro de nuestro encuadre para que nuestra imagen esté siempre equilibrada. Como veis aquí en el ejemplo, estamos dividiendo el cuadro en 9 cuadros iguales para obtener tercios, como dice su ley. En este caso tendríamos 2 tercios de cielo y 1 tercio de mar, y en el lado derecho tendríamos 2 tercios de cielo y 1 tercio de girasoles. Con lo cual, en estas dos imágenes, nuestro cielo, como tiene 2 tercios, tiene más importancia que el tercio de abajo. Estas intersecciones donde se juntan las líneas verticales y las líneas horizontales se llaman puntos áureos o zonas áureas. En los 2 puntos áureos superiores de nuestro encuadre es donde vamos a poner los ojos de nuestros actores. Ya sea en un plano abierto, en un plano medio o en un plano cerrado, siempre utilizaremos ese punto de referencia, los 2 puntos áureos superiores. Como son 4 los puntos de intersección o las zonas áureas, vamos a equilibrar nuestro plano poniendo algo en el lado o en el tercio opuesto a donde está nuestro centro de interés, para que tenga equilibrio y no tenga demasiado peso donde está nuestro centro de interés. El siguiente plano sería el color, y hablar del color es hablar de la psicología y del contraste tonal. De entre todas las piezas que componen una película, el color es tal vez una de las más llamativas y de las más discretas al mismo tiempo. El color es uno de los elementos más importantes para resaltar nuestro centro de interés. Los colores siempre están en nuestra vida, forman parte de nuestro día a día, y sin darnos cuenta, la psicología de los colores nos influye desde que nos levantamos y elegimos por nuestro estado de ánimo la ropa que nos vamos a poner ese día. Es común hablar de colores cálidos, como el rojo, el amarillo, el naranja, que pueden suscitar distintas reacciones, positivas, calidez o negativas, enfado o enojo. O por el contrario, también podemos hablar de colores fríos, como son el verde, el azul, colores neutros como el blanco, el gris, que pueden provocar una sensación de calma o de tristeza. Aquí podemos ver en este cuadro cómo el blanco puede producir pureza, inocencia, optimismo, el rojo fortaleza, pasión, amor, el naranja calidez, entusiasmo, el amarillo energía, felicidad, diversión, el verde naturaleza, esperanza, equilibrio, el azul libertad, verdad, armonía, fidelidad, el púrpura serenidad, místico, romántico, elegante, el rosa dulzura, delicadeza, el gris paz, el negro silencio, sobriedad, poder, misterio. O sea, cada color tiene una connotación psicológica y el cine lo utiliza muchísimo para resaltar el centro de interés, para resaltar nuestro centro de interés del fondo y para darle una personalidad a ese centro de interés, ¿vale? Por ejemplo, es mucho más fuerte, pictóricamente hablando en el cuadro, las zonas iluminadas que las zonas oscuras, tiene mucha más fuerza, ¿no? El contraste de zonas oscuras con zonas claras nos da mucha más fuerza. Los colores que están más iluminados parecen más cercanos y los colores más apagados parecen más lejanos. Todo eso nos va a ayudar a crear un ambiente y ese ambiente nos ayuda a crear la composición idónea para ese plano o para esa connotación dramática que quiere el director transmitir en ese plano. El color nos sirve para centrar la atención, para favorecer el ritmo de la narración y el montaje y a expresar con mucho más fuerza ciertos momentos de ciertas secuencias. Se pueden utilizar el color de diferentes formas en el cine. Se puede utilizar el color pictórico, que intenta evocar el colorido de los cuadros o incluso de su composición. Se utiliza el color histórico, intentando crear una atmósfera de color de esa época. Se trabaja con el color simbólico, usando los colores que pueden sugerir efectos. Y también se juega se rueda con el color psicológico, porque cada color tiene un efecto anímico diferente, como ya hemos hablado, de la temperatura del color, de la psicología del color. El trabajar con los colores
es establecer un tono en cada película, así como, dependiendo de cómo el director emplaza la cámara, tiene un estilo de dirección. El hecho de establecer un tono en la película va a trabajar sobre un estado de ánimo o sobre un género en concreto. Por ejemplo, podemos hablar de Wes Anderson, que sus películas tienen una excelente y diferente y extraordinaria forma de componer la imagen a través de las líneas, del enfoque, del encuadre, pero sobre todo de la regla de los tercios y el contraste tonal. Es para mí uno de los mayores ejemplos, así como Stanley Kubrick, de que en sus películas cuida perfectamente cada plano para que la estética visual de sus películas atraiga por sí misma, aparte del guión, por supuesto, y los personajes. Entonces, cada director de fotografía, cada director y cada director de arte van a estipular un tono, y ese tono se va a ver reflejado en esta escala de colores que se utiliza en todas las películas para definir la ambientación, el estilo, el género, el vestuario, todo lo que compete a la composición de la imagen va a definirlo en cierta forma la psicología del color. Y es todo por hoy. Ya hemos visto los elementos que nos ayudan a resaltar nuestro centro de interés. Hemos hablado de las líneas, de las composiciones geométricas, hemos hablado de la regla de los tercios y la importancia que tiene nuestro encuadre, hemos hablado del enfoque diferencial y el enfoque selectivo, y hemos hablado de la importancia de la psicología del color y de cómo cada color y cómo la iluminación ayuda a la psicología de cómo entiende el espectador el mensaje que el director quiere darle. Te invito a que nos sigas viendo en los siguientes videos, que hablaremos sobre las etapas y sobre el cruce cinematográfico. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.